Buenos días a todas, a todos, a todos. Muchas gracias por resistir. Ya es el último día, a las 9 de la mañana, entonces muchas gracias por su presencia, por poner el cuerpo acá. Les damos la bienvenida a la mesa Resistencias Feministas en un tiempo de crisis, epistemologías, nuevas formas de lo político y afectos. Y bueno, un poco esta mesa se entreteje con todo lo que hemos venido platicando desde el inicio del simposio, como decía Silvia, esta persistencia de los cuerpos, de crear otros horizontes, una resistencia sobre todo transformadora. Y a propósito de eso quería compartirles un poco de Quemar el miedo, del libro de las tesis, para hablar sobre cómo estamos pensando esta resistencia, lo que hemos conversado en las últimas mesas. La rabia en el reino animal puede contagiarse cuando un animal clava sus dientes en el cuerpo del otro. El virus viaja desde donde se produjo la herida hasta el cerebro. Primero provoca una inflamación y después la muerte. Pero esta inherente capacidad mortal de propagar la enfermedad incurable, podríamos sumar otro tipo de rabia, una rabia que lleva siglos sin cura. Bueno, esto es un poco de cómo podemos politizar los afectos y lo que hemos platicado, que no se queden en estas pasiones tristes o en estas resistencias un poco nietzscheanas, sino en esta capacidad constructiva, y eso es lo que vienen a platicar todas nuestras ponentes a presentar sus trabajos de resistencias constructivas. Les agradecemos su presencia y damos la bienvenida a Andre Ortega Serrano con la ponencia hacia la creación de un análisis fílmico feminista en términos propios, aproximaciones al cine documental hecho por mujeres desde el contexto de las nuevas formas de guerra en México. Andre es licenciada en psicología y maestra en estudios de género. Escribe su tesis doctoral como parte del programa en estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana. Su tesis se titula Nuevos sentidos a partir de las prácticas de las mujeres documentalistas en el contexto de nuevas formas de guerra en México. De esta forma, Andre está sumamente interesada en la presencia de las mujeres irrumpiendo en los espacios que históricamente nos han sido negados. Uno de estos espacios es el cine documental. Andre se nutre de la fuerza de las mujeres que protagonizan las luchas actuales en defensa de la vida. Interesado en los caminos de ida y vuelta que hay entre la creación artística, la reflexión académica y la transformación social. Andre es experta en prácticas narrativas desde donde trabaja con individuos, grupos, comunidades y territorios. Ha sido docente de la maestría en prácticas narrativas para la educación y el trabajo comunitario, Universidad Indígena en Red, y de la maestría en innovaciones educativas, Universidad del Medio Ambiente. Andre disfruta también de mirar atardeceres, tocar música de jarana, cantar, tomar fotos y hacer videos con otras, recrear nuevos sentidos para seguir viviendo. Gracias, Andre. También nos acompaña Daniela León. Daniela León es doctorante en filosofía por parte de la UNAM. Sus intereses teóricos se centran en la estética, filosofía feminista y estudios de género. Su tesis de maestría, Lo femenino como otro, una lectura de Recherche a partir de Simone de Beauvoir. Ganó los siguientes premios: Ángela Sierra, La hermenéutica cambia el mundo, organizado por la UNED y la Cátedra de Crítica. El premio Norman Cervedi 2020 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y el premio nacional de tesis de filosofía maestría 2020 de la Asociación Filosófica de México. Daniela es profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el programa Streamlab en Centro. También ha impartido cursos en 17 Instituto de Estudios Críticos. Gracias, Daniela. También nos acompaña Arantxa Hernández. Arantxa es apasionada del pensamiento de las mujeres en la filosofía feminista. Se formó en la Universidad de La Laguna, Tenerife y de las Islas Canarias, donde se licenció y doctoró en filosofía. Es profesora investigadora en la Unidad Departamental de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, España. Actualmente realiza una estancia de investigación en la UNAM. Muchas gracias. Comenzamos con Andre. Buenos días a todas quienes estamos presentes aquí, a todas las personas también que nos ven en redes. Como ya dijo Noemí, voy a hablar de manera amplia, contextualizo mi presentación a partir de la indagación doctoral, que se nombra Nuevos sentidos a partir de las prácticas de las mujeres documentalistas en el contexto de nuevas formas de guerra en México. Entonces, inicialmente voy a dar el contexto de dónde germina esta investigación. Después voy a hablar concretamente del capítulo 4,
de un aspecto de mi capítulo 4, presentaré una constelación de sentido desde ahí y finalmente complejizaré la propuesta que hago de nuevos sentidos. En 2017 es la primera vez que la Academia de Cine Mexicano otorga un Ariel por mejor dirección a una mujer. Un Ariel, para quienes no seamos de aquí, es el reconocimiento desde la Academia de Cine en México a las personas que hacen cine. El documental Tempestad le mereció a Tatiana Hueso convertirse en la primera mujer en la historia del cine mexicano en ganar un Ariel como mejor directora, 2017. Este hecho nos habla en clave paradójica. Primero, aunque las mujeres siempre hemos estado en la historia del cine en México, se nos ha desaparecido. En Derivas de un cine femenino, Márgara Millán reconstruye la historia de la presencia de las mujeres como directoras en el cine de ficción en México. Por su parte, la documentalista María del Carmen de Lara reconstruye desde su experiencia en el colectivo Cine Mujer, nuestras ancestras feministas en el cine en los 70s, la historia de las mujeres documentalistas mexicanas, en su artículo El cine documental mexicano hecho por mujeres. A partir de ambas, ellas han demostrado que en el cine en general, sea de ficción, sea de documental, siempre hemos estado como realizadoras desde los inicios de la historia. Y ahí tenemos a las hermanas Heller en Veracruz, quienes trajeron el primer cinematógrafo a México y quienes empezaron a hacer las primeras cápsulas de documental aquí. Basta, sin embargo, buscar cualquier libro de cine en México para mirar cómo estas historias de mujeres, ir a una clase de cine, ir a una clase de comunicación y ver que estas historias de mujeres no han permeado lo suficiente. Siguen permeando los estereotipos del hombre detrás de la cámara y la mujer hermosa delante de la cámara siendo un objeto de consumo para lo bello, ¿no? Desde lo bello. Es decir, reproduciendo las historias dominantes que ya Teresa de Lauretis problematiza desde sus tecnologías del género. Podemos afirmar entonces que en la historia del cine hemos sido desaparecidas. Parte 2. El presente mexicano nos descarna y nos desaparece como mujeres que somos. Aquí hago claramente referencia a las compañeras zapatistas. En palabras de Rita Laura Segato, la realidad descarnada que en México hemos vivido en los últimos años hace parte de las nuevas formas de guerra. Las nuevas formas de guerra no hacen referencia a formas tradicionales de ejercer la guerra. Estas están caracterizadas por la informalidad, no son declaradas, están controladas por corporaciones armadas y participan en ellos efectivos estatales y paraestatales. En las nuevas formas de guerra, la violencia contra las mujeres no es un efecto colateral, es un objetivo estratégico del escenario bélico. Recurren a la pedagogía de la crueldad, a la tortura, a estas muestras en lo público del terror. No tienen término y su meta no es la paz. El plan es que se transformen en una nueva forma de existencia. Dentro del contexto de nuevas formas de guerra, que podemos empezar a trazar como que se le abrió la puerta a partir del Tratado de Libre Comercio en el 94, según Sayak Valencia, hemos vivido efectos múltiples sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios. Hay despojos territoriales al por mayor, la tierra, desapariciones de cuerpos a la orden del día y la violencia ensañada de manera particular sobre los cuerpos de las mujeres que siguen alza. Estos hechos y contextos particulares nos hablan en clave paradójica. Por una parte, aunque siempre hemos estado, habíamos sido desaparecidas de la historia oficial del cine en México. Por otro, en este contexto actual que nos desaparecen nuestros cuerpos, desaparecen nuestras vidas, aparecemos. En un contexto que nos desaparece, aparecemos denunciando las desapariciones. Cuando pensé en esto, dije, aquí hay algo nuevo, acá hay algo novedoso. Y es aquí donde toma cuerpo, donde germina esta investigación, afirmando que es posible encontrar nuevos sentidos a partir de las prácticas de las mujeres documentalistas para el contexto de nuevas formas de guerra en México. La noción de nuevos sentidos es intuitiva. Al finalizar esta indagación no lo será. Esta noción de nuevos sentidos tiene que ver con sentidos, con significados que nos permitan hacer algo novedoso frente a lo que nos está desbordando, que nos permitan sentidos novedosos, sentidos que nos renueven, sentidos que nos permitan seguir viviendo. Esta indagación atestigua que las mujeres documentalistas están haciendo disrupciones en términos de quién narra, en comparación de quién lo ha hecho históricamente detrás de las cámaras, qué se narra, qué se nos ha permitido y negado a las mujeres denunciar, mirar, cuestionar, decir, es decir, lo político, y cómo se narra, cómo desde las miradas de subjetividades que no han ocupado el lugar dominante de enunciación, se narran otras cosas en las pantallas de cine documental.
Entonces la pregunta amplia que me realizo es, ¿qué nuevos sentidos, cuáles son estos nuevos sentidos concretos de carne y hueso que podemos encontrar a partir de las prácticas de las mujeres documentalistas en el contexto de nuevas formas de guerra en México? Para indagar en esto estoy haciendo una transición a lo largo de toda la tesis que va desde lo paradójico que nos habita, desde nombrar este contexto, también reconocer cuál es la historia del cine documental hecho por mujeres en México, buscar herramientas teóricas que nos permitan leer este cine documental desde aquí y fijarme al final en las prácticas, ¿no? Y en este momento entonces voy a compartir esta parte de las prácticas que estoy haciendo a partir del análisis de los documentales de estas realizadoras. Entonces voy a hablar específicamente de 6 documentales que he elegido en relación al primer tema, ¿no? Los 3 temas de los documentales son desapariciones, documentales de desapariciones hechos por mujeres, despojos territoriales y feminicidios. En general seleccioné 20 que estoy compendiando en algo que estoy nombrando Archiva Audiovisual, inspirada por la obra de Mónica Mayer, la artista Mónica Mayer, y me he inspirado para analizar estos documentales de 3 textos. El primero, Derivas de un cine femenino, de Márgara Millán. El segundo, Lo personal es político, feminismo y documental, de Elena Oros y Sofía Meyer. Y el tercero, Pensando el cine de las cineastas contemporáneas en México, de Ana Nahmad y Márgara Millán. En tercer lugar, he realizado un visionado de documentales, de estos 6 documentales de desapariciones, y yo diría que esto ha sido un acto de amor, un acto de voluntad de querer mirar este contexto, de querer hacer sentido desde el horror, no solo hacer sentido, sino también buscar nuevos sentidos. Y entonces, bueno, hablo concretamente de estos 6 documentales. Ya no voy a querer empezar a hablar, pero bueno, ahí vamos con el tiempo. El primero de ellos, el primer documental, que es por el cual aparecemos, ¿no?, en esta historia oficial del cine en México, es Tempestad. Tempestad es un documental que habla de desaparición y de trata, es decir, de desaparición por causas de trata, en una forma espejeada a partir de las voces de protagonistas mujeres madres. Es un documental que también habla de esta relación y que muestra la relación directa entre el Estado y el paraestado. Es un documental que entonces, claro, ¿por qué Tatiana Hueso es la primera mujer en ser otorgada este documental? Tatiana logra narrar el dolor, narrar el terror, representar todo esto desde un lenguaje evocativo, desde un lenguaje en clave poética incluso. No sé si pudiéramos decir con imágenes bellas, las imágenes visuales que presenta son bellas, pero las imágenes de significado pues nos presenta el horror. El horror lo presenta sobre todo recurriendo al sentido de la escucha. Entonces vemos cómo en los documentales hechos por mujeres a veces pierde primacía la imagen y ganan otros sentidos, ¿no? Y en este documental concretamente el paisaje sonoro es brutal en términos del terror. Este documental de pronto me hizo pensar que quizá ellas están innovando como en el género documental de terror concretamente. No sé si nos dé gusto, ¿no?, innovar con este género, pero bueno, así está pasando. Este documental nos invita a introspectar y es un documental narrado en clave de subjetividad, es decir, vemos a estas 2 protagonistas nunca a cámara directa y siempre haciendo este ejercicio de la subjetividad como Teresa de Lauretis nos invita, que es este ejercicio entre lo social, lo individual y cómo generamos sentido desde ahí. Nos invita a generar sentido también. El segundo documental del que hablaré es Retratos de una búsqueda, del 2014, es previo a Tempestad, y habla de desaparición y concretamente en este periodo que fue nombrado desde el poder como guerra contra el narco, y este documental de Alicia Calderón nos habla de esta incapacidad estatal para responder. También presenta protagonistas mujeres madres y mujeres abuelas, que también son madres claramente. Y son retratos de mujeres, más que en clave subjetiva, un documental que nos muestra como agentes en el espacio público frente a las desapariciones. Son cuerpos y voces de mujeres que impugnan al poder de manera directa, impugnan a Calderón, impugnan a Peña Nieto, impugnan el Estado estadounidense a partir de participar en la caravana por la paz. Son mujeres que toman en sus manos lo que el Estado es incapaz de proveer. Este documental, Retratos de una búsqueda, nos muestra estos vínculos entre mujeres acompañándose al realizar la búsqueda. Vínculos en la caravana, vínculos en el funeral de alguna de ellas. Madre mía, llevo 2 documentales, me faltan 4, ok. También analizo No sucumbió a la eternidad, y sí lo voy a analizar con un poco de calma. Lo que he visto es que de estos 6 documentales, 4 de ellos
colocan el foco del deseo o el sentido de vida en encontrar a las personas que han desaparecido. Y 2 de ellos colocan este sentido de la vida en, después del terror, después del horror, seguir viviendo, ¿no? Entonces colocan ya el sentido de la vida en otro lado. En No sucumbió a la eternidad, vemos esto de manera muy directa de Daniel Arrea en 2017, una narración a partir que nos hace pensar en las hijas, les hijes de personas que han sido desaparecidas, y eso es muy, muy fuerte. También son protagonistas mujeres madres, que entonces se hacen esta pregunta por cómo seguir viviendo. Y nos dice Alicia: yo creo que no sobrevivieron, hablando de las personas que fueron desaparecidas por el estado de la guerra sucia. Hubo un momento donde yo dije, ya, su mamá fue desaparecida. Yo ya no busco desaparecidos, yo ya busco historia. Y nos dice Liliana, la otra protagonista: ya está León aquí, su bebé. Arturo no está, su esposo desaparecido. Y no va a estar, y no estuvo cuando León nació, y no estuvo para escogerle el nombre, y no va a estar para verlo caminar. Y entonces me planteé la decisión: ¿cómo va a ser mi vida de ahora en adelante? Entonces lo abracé, súper fuerte, y lo dejé. Y él se quedó cerca de mí, y sé que siempre va a ser así. Y esto nos hizo libres a los dos. Entonces, una concepción de libertad a partir de pues toda de este terror que ella vivió. Simplemente los voy a nombrar de manera muy puntual, esta complejización que estoy haciendo de nuevos sentidos, que tienen que ver con esto, ¿no? Narrar el dolor con imágenes evocativas que nos hacen a la audiencia conectarnos con sobrepasar esta desafección que impera en este contexto. Inaugurar este documental de lo subjetivo, que entonces habla de cómo nos construimos, de cómo nos reconstruimos luego del terror, que también habla de que estamos teniendo estos protagonismos femeninos, como los nombra Raquel Gutiérrez, que estamos en las esferas públicas, en las esferas privadas, que estamos multiplicadas en todos lados, desde este lugar que el feminismo de la segunda ola ya nos dio. Lo personal es político, pero ahora las mujeres directoras dicen sí, pero lo político lo representamos en clave personal, y desde ahí nos conectamos de otra forma. Nos conectamos de otra forma desde los vínculos, desde los afectos, desde el amor que nos sostiene, rescatando de ahí la fuerza de nuestra potencia política, presentando también otras presencias que sostienen la vida, como estas infancias que siguen riendo, como estos adultos mayores que siguen cuidando, como estos hombres, que ya no me dio tiempo de mencionar el cuarto documental, que también están empezando a buscar, como han nombrado Marcos Nocamendi y Beto Paredes en artículos de Hombres Buscadores también. Personas que se preguntan por el sentido de la vida y que lo encuentran primero en la búsqueda, pero luego en la decisión, que como ya mencioné, de seguir viviendo. También sosteniéndonos a partir de ritualidades en documentales de Jan Shapiro, que muestran esta dimensión espiritual que también nos ha sostenido. Todo esto, estoy nombrándolo intuitivamente, como que está informado, son prácticas que hablan de somos vida. A veces cuando vemos esta guerra, pareciera que es lo único que hay, que la desaparición es lo único que hay, que los feminicidios son lo único que hay, que los despojos territoriales son lo único que hay. Pero bueno, estamos aquí pensando hoy, estamos aquí vives, ellas han hecho este documental, pero las mujeres están haciendo estas búsquedas, y entonces creo que lo que nos ha sostenido es algo que toma forma desde algo que estoy nombrando ética de vida, que entonces es una ética que funciona desde lógicas de contribución, desde prácticas de escucha, desde prácticas conversacionales, desde revincularnos, desde reconectarnos, prácticas que nos revitalizan para seguir viviendo. Muchas gracias. Damos la palabra a la gente de... Pues bueno, antes que nada, gracias a todas por estar aquí. Bueno, mi ponencia se titula Las genealogías feministas como propuesta estético-política. También deriva de mi investigación doctoral, y bueno, lo que me ha interesado como que hacer con esta investigación es también fijarme como en prácticas de representación desde los feminismos, ¿no? Como las escritoras y creadoras feministas están, como decía la ponente, están justamente buscando romper con formas hegemónicas de representar, ¿no? Formas hegemónicas de representar que han fijado, por ejemplo, a lo femenino, a las mujeres, a distintos grupos clasificados según
categorías de opresión los han fijado como otredades, ¿no? Los han subalternizado, invisibilizado y al mismo tiempo son sumamente visibles pero únicamente como otredades, ¿no? Entonces me ha interesado partir de esta práctica desde el activismo feminista, las genealogías, como una forma de hacer otras formas de representación, otras formas de memoria. Entonces, en esta ponencia voy a presentarles brevemente tanto una caracterización breve de estas prácticas genealógicas como una aplicación en el libro de Fruto, de Daniela Herrera. Bueno, entonces, por genealogías estoy entendiendo una práctica muy en el sentido de Teresa de la Betis, una práctica de representación y de autorrepresentación, que les interesa indagar en torno a la propia identidad, los procesos de subjetivación, indagar en los efectos de violencia en el cuerpo, la subjetividad, también en el vínculo entre la historia personal y las demás colectividades que comparten historias de subjetivación en la opresión. Entonces abordo estas prácticas como herramientas que están en tensión con discursos y representaciones dominantes, ¿no? Y que intervienen discursiva y formalmente sobre memoria, afectos y corporalidades. Estas prácticas genealógicas fungen como contramemorias que rompen entonces con los grandes relatos de la historia hegemónica, a la vez que afirman puntos de vista subalternizados. Estas prácticas centralizan los afectos que operan de manera conjunta con la memoria para potenciar la expresión de la experiencia de vida individual y sistémica. Retomo unas palabras de Rosy Braidotti sobre las genealogías. Cito: las genealogías conforman una escala acumulativa de mujeres incardinadas y embebidas de experiencia que constituye para mí un legado simbólico. Mientras que el sistema falogocéntrico masculino coloniza el imaginario de las mujeres, el proyecto del feminismo debe tanto resistir como abrir espacios alternativos para las mujeres, a fin de definir colectivamente sus experiencias singulares como lo otro del otro. Fin de cita. Entonces, un primer sentido de genealogía que recupero es esta genealogía personal, que es una práctica de representación autobiográfica y que está en relación a las políticas de localización. Entonces, la genealogía personal podría entenderse como cartografía de la propia identidad y del cuerpo, como una exploración de las huellas afectivas de la violencia, de las opresiones múltiples. Y esta indagación en la propia historia incluye el interrogante sobre el linaje y las herramientas de resistencia heredadas. Todas estas prácticas genealógicas parten de la recuperación de mujeres sometidas por la historia y los grandes relatos y apuntan a la creación simbólica de entre mujeres, una comunidad en ciernes, un linaje femenino. En esa medida se pueden pensar como ejercicios de contramemorias que presentan conocimientos y figuras protagónicas alternas, así como otras lógicas de los afectos. Otra operación crucial de las genealogías feministas es la formación comunitaria. Hacer memoria es intervenir en la esfera de lo visible y posibilitar que otras mujeres se apropien de legados e invisibilizados y que imaginen otros mundos posibles. Entonces, por genealogías feministas, dentro de esta tradición de pensamiento, entendemos prácticas que recuperan linajes negados, archivos, saberes, afectos, experiencias y memorias que son olvidados o omitidos en regímenes de representaciones patriarcales, coloniales, racistas, capitalistas. Las genealogías permiten hacer inteligible la experiencia vivida y mostrar su dimensión colectiva, además de que pueden ser una exploración compleja de la identidad a partir del archivo personal. Asumen herencias de saberes y relaciones con otras mujeres, comunidades y grupos oprimidos. Entonces, la potencia estético-política de las genealogías consiste en dislocar y desplazar los significados y representaciones que ligan a estos grupos con figuras inferiorizadas de la otredad. Bueno, ahora realizaré una lectura genealógica de la obra Fruto de Daniela Herrera, partiendo de la narración del dolor de la cuidadora, entendido como forma de sufrimiento social y sistémico que es invisibilizado y naturalizado. Daniela Herrera en este libro focaliza a las cuidadoras, constituyendo unas memorias afectivas de los cuidados en contextos de desigualdad social, opresión y violencia, y proponiéndose, cito, traducir el dolor en palabras que puedan ser audibles. Fin de cita. Partiendo de las genealogías como estas memorias afectivas del cuerpo en relación, exploraré cómo exponen la materialización de este dolor social y sistémico de la cuidadora. En Fruto, Daniela Herrera concreta esta genealogía del cuidado a partir de una serie de operaciones genealógicas. En primer lugar, nos presenta genealogías femeninas que recuperan las historias de madres, hijas, abuelas, hermanas, tías, sobrinas. Herrera focaliza las historias de las mujeres que nos cuidaron y que constituyeron los modelos de feminidad que adoptamos o rechazamos. También nos presenta genealogías del cuidado en relación. La autora se interroga por las relaciones articuladas a partir del cuidado. ¿Quién cuida a quién he cuidado? ¿Cómo fui cuidada y cómo cuido? ¿Cómo aprendí a cuidar y qué experiencias le transmito a aquellos a quienes cuido?
También explora las genealogías como cartografías corpoafectivas. La autora rastrea afectos asociados a la experiencia de aislamiento y cansancio de las cuidadoras, tales como dolor, cansancio e ira, pero también recupera aquellos efectos que conllevan dicha y placer en el cuidar. Del mismo modo, la narración que nos presenta Daniela Rea tiene distintos niveles. Por una parte, la experiencia vivida de la autora, la historia de su madre, los diversos testimonios de mujeres en torno a los cuidados. Rea intercala estas historias con reflexiones personales, emulando un retrato polifónico y estableciendo un diálogo que le permite acompañar a las demás. ¿Cómo construye Rea esta genealogía polifónica de los cuidados a partir de las posiciones sociales de cuidar y ser cuidada? En primer lugar, Fruto nos ofrece, como mencionaba, múltiples genealogías femeninas articuladas a partir de historias de mujeres en el contexto mexicano. Como menciona Rea en las primeras páginas, construye relatos transgeneracionales focalizados en abuelas, madres, hijas y hermanas. Aquí es pertinente recordar lo que dice Lucy Garay, quien sostiene que el patriarcado opera sometiendo las genealogías maternas a las paternas, de tal modo que la relación entre madre e hija queda sin representación, sin soporte simbólico, y que para devenir adulta la hija debe olvidar a la madre como su primer objeto de afecto y separarse de ella para ocupar el lugar de hija, esposa, madre. Como mecanismo de resistencia y sanación, Irigaray propone la recuperación de genealogías de madres, hijas y abuelas, de modo que sea posible establecer relaciones distintas entre mujeres. Cito: intentemos situarnos dentro de esta genealogía femenina para conquistar y conservar nuestra identidad. Fin de cita. Entonces, Fruto puede pensarse como esta serie de genealogías verticales que incluyen la filiación materna y familiar, y también horizontales que involucran relaciones de sororidad con otras mujeres. También hay una perspectiva doble en el acto narrativo de Rea. Las genealogías verticales le permiten interrogar y valorizar su propia genealogía materna, pues en palabras de Rea, cito, cuidar es también asumir un compromiso con quien nos cuidaron. Las genealogías horizontales le permiten abordar las vidas de las otras cuidadoras y explicitar posibles puentes entre las diversas experiencias. Este juego de perspectivas le permite realizar operaciones de visibilización de los cuidados que contravienen las representaciones dominantes. Por una parte, Rea busca retratar a su madre como mujer y madre. En esa línea, Rea hace parte de las representaciones hegemónicas de la figura materna que, como refiere Beauvoir en su descripción del mito de lo femenino, separan en la mujer la dimensión de la fecundidad, la capacidad de dar vida, la proyección del cuerpo que gesta, el simbolismo de la vida y muerte, y la dimensión erótica, la mujer como símbolo de la sexualidad y objeto del deseo. Es una representación paterna. Por otra parte, la narración de las vidas de las cuidadoras parte también de la horizontalidad y compromiso ético, del deseo de establecer una genealogía de cuidado en condiciones de precariedad, explotación y violencia. Refiere que el impulso de narrar surge en primera instancia de la situación contradictoria y confusa que vivió en las tareas de crianza, de modo que narra las vidas de otras para comprender la propia experiencia vivida, es decir, que la narración surge del deseo de inteligibilidad. Cito: para entender en mi nueva circunstancia hice lo que sé hacer, periodismo. ¿Cómo interpreto el mundo? A través de las experiencias de otras personas, de escucharles y entender cómo su propia historia va encontrando un lugar y un sentido en el mundo en que viven. Escuchar a otras para escucharme a mí misma y encontrar lo común. Fin de cita. Así, reindaga la vida de otras mujeres cuidadoras, buscando temas, condiciones, experiencias comunes. Al narrar sus vidas, impone una forma, una manera de contar historias, de relacionarlas entre sí, una manera de relacionarse con esas historias, responder y dialogar con ellas. También refiere que Fruto fue escrito como respuesta ética ante la situación de vulnerabilidad de las cuidadoras y como deseo de acompañar y sentirse acompañada en la soledad de los cuidados. Cito: Fruto nace como un susurro para volverse un conjuro de mujeres que cuidamos y hemos sido cuidadas. Fin de cita. Al ser una narración, este acompañamiento puede entenderse como el consuelo de aprender la situación personal como colectiva y sistémica, como condición común de vulnerabilidad y precariedad. No están solas, comparten entre sí condiciones y experiencias en torno al cuidado, así como con mujeres de su pasado próximo o remoto. Adriana Cabarero refiere que el deseo de narración consiste en la aspiración de aprender nuestra historia como si tuviera un trazo coherente y un sentido inteligible. La narración responde al deseo de comprender los acontecimientos, contemplar la propia historia como si tuviera un sentido. ¿Qué más? Bueno, aquí, entonces narrar una vida permite entonces aprender un sentido, aunque sea parcial o provisorio. Y Daniela Rea focaliza los cuidados, haciendo que las mujeres aparezcan en lo público desde sus experiencias y afectos complejos, desde lo que no se dice porque no hay referentes para comunicar estas experiencias, a menudo traumáticas y violentas.
una adolescente que arrojó una cazuela de aceite hirviendo a la espalda de su padre para salvar a su madre, de Rosalba, que intenta cuidar a su hija sin el maltrato con el que ella fue criada, de Avelina, que sueña constantemente con un bebé abandonado por esa sensación de no haber cuidado a sus hijos, de Mónica, que eligió entre trajes viejos y roídos el que vestiría el cuerpo de su madre tras morir por suicidio, de Chani, que se hizo madre de nuevo cuando debió criar a los hijos de su hija desaparecida, de Betsy, que juega con los hijos de su tía asesinada, de Mariela, que crió a un hijo producto de una violación, de Fernanda, que aprendió a protegerse de los abusos con travesuras escolares, de Laura, cuya madre le cortó sus largas trenzas porque no tenía tiempo para cuidar, de Alejandra, que cuidó la muerte de su madre enferma. Entonces, lo nombrado y lo innombrable son un tema importante en el libro. Se habla del desgaste y sufrimiento de la cuidadora, del arrepentimiento, aunque sea fugaz, de asumir la figura de madre, del mito del amor innato de la madre, de los momentos en los que la cuidadora es rebasada, engaña, cuida y protege. Se asume la violencia sin por ello identificar lo materno con lo abyecto y monstruoso, pues se parte de las condiciones sistémicas y sociales que aíslan y agotan a las cuidadoras. También la narración de las vidas de las cuidadoras crea otro tipo de representaciones que permiten afirmar el cuidado feminizado y no solo rechazarlo. Como dice Rea en su diario de los cuidados, cito, sí, la maternidad impuesta, sí, el uso de nuestro cuerpo para el beneficio del capital, sí, la explotación de nuestro cuerpo en el cuidado de la mano de obra, sí, el patriarcado decidiendo por nosotras, sí, todo eso, pero y la ternura y esa cosa inexplicable que siento cuando te huelo, cuando te miro, cuando nos acariciamos, ese deseo de besarte, de mirarte, esa pertenencia cuando nos abrazamos hasta quedarnos dormidas, todo eso como su bueno, para terminar, y que no se me vaya el tiempo, Rea nos presenta la relacionalidad del cuidado y las respuestas complejas sedimentadas en el tiempo. Ser testigo del sufrimiento de la propia cuidadora, recibir cuidados desde la violencia, hostilidad y cansancio. Incluso se pregunta cómo conciliar su vivencia como hija con su experiencia como madre, cómo enfrentar el recuerdo de su madre cansada y resignada, contrapuesto a la respuesta de sus propias hijas ante su frustración y cansancio. En ese sentido, las narraciones de las historias de vida en fruto dibujan trazos comunes, permiten aprender un sentido parcial de la experiencia de vida propia o ajena. Rea ofrece las historias de sus protagonistas como regalo, como conjuro y acompañamiento en la soledad de los cuidados. Y bueno, termino súper rápido leyendo un poema que pone Rea, ¿no? En el que un poema reescrito pone: viento, del que nací y al que vuelvo. Tú, madre, me recibiste, aunque no planeaste tenerme. Te recibo, hija, yo deseaba tenerte. Me refugiaste en tu vientre mientras te preparabas para la vida. Te refugio en mi vientre mientras te preparo para la vida. Habrá noches en que te quedarás dormida mientras tus hijos te hablen. Habrá noches que me arrepentiré mientras tú me succiones el pecho hasta vaciarme. Habrá miedo de perderte. Habrá viajes sin música ni retorno. Habrá despensas vacías. Habrá miedo, soledad, habrá vergüenza. Habrá gritos, maldiciones, furia, habrá duda. Habrá ternura, caricias y amor. Habrá cuerpo. Habrá un hogar que tú, madre, me construyas bajo la sombra de cualquier árbol. Habrá un intento, una promesa. Yo a cambio te prometí, nunca más, mamá, estarás sola en la vida. Tú a cambio me prometiste, nunca más, mamá, estarás sola en la vida. Ustedes a cambio me prometieron, nunca más, mamá, estarás sola en la vida. Escribo como una forma de acompañar nuestras soledades. Gracias. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización del simposio, a Silvia aquí y a las compañeras que están también en la organización del simposio, a Astrid Zul, a Noemí García, a Dafne Beltrán y a Andrea Morera. Gracias, me he sentido muy bien acogida, no las conocía previamente. Pues para continuar con la mesa de esta mañana y para empezar con lo que me gustaría compartirles ahora, me gustaría pedirles como un minuto de su tiempo para que una colaboración. Y me gustaría que pensaran durante un minuto en esta pregunta, que es una pregunta sobre la que yo he pensado y a veces también sobre la que trabajo en clase o en talleres y seminarios que imparto fuera de la universidad, que es: ¿con qué palabras describirías tu presente? Entonces, si tienen cuaderno, podemos tomar un minuto para apuntar esas palabras.
si no tienen cuaderno, en el cel o una nota mental. ¿Con qué palabras describirías tu presente? Ya pasó el minuto. Bien, en el título del congreso aparece la expresión tiempos de incertidumbre, y eso me motivó, digamos, como a seguir pensando en un, no sé si llamarlo tema, pero en un interés que tengo sobre cómo pensar el presente. Y en el título del congreso se apunta, creo que en una dirección, que es justamente pensar el presente como un tiempo de crisis, o en concreto como un tiempo de incertidumbre. En nuestra mesa aparece la expresión tiempo de crisis. Y justamente, digamos que son indicios de cómo leemos el presente o en qué términos estamos leyendo el presente. Mi interés consiste en encontrar vocabularios filosóficos que nos permitan pensar el presente en clave afirmativa. Esta expresión la tomo de Braidotti. Para ello me parece fructífero proponer un diálogo entre el feminismo poshumano de la filósofa italo-australiana Rosi Braidotti, a quien mi compañera mencionó, y la práctica teórica de la descolonización de la socióloga boliviana de origen aymara, Silvia Rivera Cusicanqui. En los últimos años, algunas de las preguntas que me han acompañado en mi camino de vida y de investigación son las siguientes. Y digamos que esta propuesta de diálogo entre estas dos autoras, que hasta donde yo sé no han sido puestas en relación, tienen que ver con estas preguntas y con este deseo de pensar el presente en unos términos distintos al de la crisis. Por eso mis preguntas giran en torno a estos interrogantes. ¿En qué momento la palabra crisis se convirtió en un lugar común para interpretar el presente? ¿De qué vocabularios filosóficos disponemos y o necesitamos crear para pensar el presente? ¿Por qué los análisis del presente en términos de crisis no han hecho más que proliferar en al menos las últimas 3 décadas? ¿Y cómo afecta lo que Sara Ahmed, que se ha mencionado en este simposio y en otras mesas anteriores, llama las narrativas de crisis, o lo que la propia Rosi Braidotti llamó ya en el 2002 imaginarios del desastre? ¿Cómo afectan, como digo, estas narrativas de crisis y el imaginario del desastre a nuestra actividad de pensar e imaginar? ¿Cómo interpretar el presente de otro modo? Como digo, estas son las preguntas que me han llevado a lo largo del tiempo a poner en relación el planteamiento de Braidotti con el planteamiento de Silvia Rivera Cusicanqui, porque encontré que ambas, de manera distinta y desde diferentes recorridos, trayectorias y fuentes teóricas y prácticas, acaban pensando, digamos, en cómo conceptualizamos el tiempo y cómo la temporalidad digamos, es una forma de subjetivación. Entonces, digamos que por ahí encontré afinidades que me podían resultar, o al menos a mí me podían resultar interesantes, para encontrar claves para pensar el presente en términos afirmativos. Braidotti realiza en este sentido tanto una crítica al capitalismo contemporáneo como una propuesta para entender la temporalidad de otro modo. Entonces, sintetizaré mucho el planteamiento de Braidotti, por razones de tiempo, que es una autora compleja. Si luego quieren que comentemos algo más, pues
fragmentada, pero lo voy a sintetizar bastante. Me interesa como este tema de la temporalidad y cómo hay una crítica y una propuesta. Braidotti ha analizado el capitalismo contemporáneo y digamos como la experiencia actual de la temporalidad, hablando de una sensación de jet lag o de desfase horario que conduce a una vivencia que ella llama de desincronización. Es decir, entonces vivimos como múltiples tiempos, que son tiempos distintos, pero que al mismo tiempo son tiempos contradictorios y paradójicos y acelerados. Sin embargo, Braidotti establece una diferencia entre la concepción de la temporalidad moderna como una moderna y colonial, como una temporalidad lineal y teleológica, y considera que en ese sentido hay mutaciones con respecto al capitalismo actual, y que en el capitalismo actual esa concepción del tiempo ya no está operando. Es decir, la concepción del tiempo, según Braidotti, androcéntrica, moderna y colonial, del tiempo como un tiempo lineal, teleológico, unidireccional y dirigido por la idea del progreso, donde el futuro, digamos, se sitúa delante y el pasado detrás, y la línea marca una línea no solamente de que un tiempo está después del otro, sino que tiene una implicación incluso moral. Por ejemplo, que se pone en la filosofía de la historia del siglo XIX. Bien, entonces Braidotti sostiene que esa ya no es ni la experiencia que tenemos actualmente en la contemporaneidad, ni la concepción del tiempo que maneja el capitalismo actual. Y ella considera que el capitalismo actual genera una concepción y experiencia del tiempo que ya no es lineal. Hago una cita de Braidotti que dice: el capitalismo no tiene un objetivo teleológico intrínseco, una estructura lógico-histórica, sino que es un sistema tendente a la autoimplosión, que no se detiene ante nada con tal de realizar su objetivo, el beneficio. Este sistema intrínsecamente autodestructivo nutre para luego destruir las condiciones mismas de supervivencia. Es omnívoro y, en definitiva, lo que come es el futuro en sí. Esta idea de que el capitalismo actual lo que devora es el futuro en sí, es decir, que ya no hay una idea de futuro en términos de progreso que se sitúe algo así, porque es como la imagen. Luego veremos que Silvia Rivera Cusicanqui propone otra imagen para pensar la temporalidad que toma de la filosofía aymara. Entonces, ese futuro que está adelante y que todavía podemos escuchar en discursos sobre, por ejemplo, en términos de desarrollo o de progreso, el análisis del capitalismo que hace Braidotti nos muestra que esa idea de futuro ya no está ahí, sino que justamente lo que el capitalismo actual quiebra es también la idea de linealidad y de teleología. En ese sentido el tiempo se convierte como un tiempo instantáneo y que se come tanto el presente como el futuro al mismo tiempo, pero fundamentalmente porque el presente en el que estamos no es tampoco un presente, digamos, como del estar presente en el aquí y ahora. Esto no lo hizo Braidotti, lo digo yo, pero no es como del estar presente, sino un presente saturado. O ella también lo ha llamado un tiempo sin tiempo, en el que, digamos, estamos aquí, por poner un ejemplo, pero al mismo tiempo estamos con el cel o tenemos la compu abierta con 4 o 5 ventanas abiertas, ¿no? Es decir, como estamos, pero al mismo tiempo, ese tiempo del presente no es un tiempo de presencia, sino un tiempo de instantaneidad o de saturación. Voy a ir un poco más rápido. La propuesta para Braidotti, entonces, poder responder a esta desincronización del tiempo nos llevaría como a prácticas de desincronización, lo llama ella.
Por su parte, Silvia Rivera Cusicanqui de lo que nos habla es de tiempos heterogéneos, pero para Cusicanqui los tiempos heterogéneos no son, digamos, como algo que deben ser armonizados o sincronizados, como propondría Braidotti, sino que son tiempos que surgen de un presente abigarrado, que es el término que ella utiliza, que retoma de René Zabaleta, y que ella entiende, y la cito, el aquí y ahora como un estrato de temporalidad marcado por el hecho colonial. Entonces, eso lo hace hablar a ella de de colonialismo interno y de diferentes horizontes temporales que se yuxtaponen y se intersectan. Es decir, no son, tiene una imagen en un mundo Cheje que es una suerte de pirámide, pero que habla más bien como de estratos. O sea, como la imagen sería una tierra, si hiciéramos un corte en una montaña, hay diferentes estratos, o incluso en la tierra hay diferentes estratos, y esos diferentes estratos serían como los diferentes estratos temporales que empiezan antes de la invasión, la época de la independencia y la época del populismo para Bolivia. Lo interesante, o lo que me interesa aquí señalar, es que esos tiempos son un estrato, son estratos que conforman nuestro presente, pero al mismo tiempo se yuxtaponen en nuestro presente. O sea, son tiempos simultáneos y contradictorios. Eso hace para Silvia Rivera Cusicanqui que nuestra experiencia de la temporalidad sea una experiencia de la temporalidad mezclada, también empleando el término que ella toma de la Aymara y que, a partir del cual piensa una temporalidad che, ¿no? Entonces, esta idea de una temporalidad que es múltiple, contradictoria y yuxtapuesta, pero que en la que no se pretende una resolución, es la idea de lo che. O sea, es contradictorio, pero no se pretende que esa contradicción se resuelva en una síntesis, sino lo que propone Cusicanqui es que aprendamos a vivir en esa contradicción y que convirtamos esa contradicción en una fuerza vivificante, dice ella en algún momento. Entonces, por ejemplo, los términos con los que ella se refiere a lo cheje es como, cito, contradicciones que habitan múltiples pasados, hilos perdidos de esos orígenes diversos y contradictorios, condición manchada y contradictoria, o magma de energías desatadas por la contradicción vivida, habitada. Esto genera narrativas divididas, o lo que ella decide traducir en Aymara como Pachuima, es como un corazón dividido a causa de estas contradicciones, pero que a través de la propuesta de aprender a habitar estas contradicciones podemos convertir este Pachuima en una propuesta epistemológica y práctica que para Silvia Rivera Cusicanqui es la epistemología cheje. Como me queda poco tiempo, pasaré a señalar cómo esta doble doblez, como lo traduce ella también en algún otro momento, nos lleva a pensar en otra manera de pensar el tiempo, que, como digo, ella toma de la filosofía aymara y que nos propone de la siguiente manera. En la filosofía aymara, el pasado se concibe como algo que está delante, porque es algo que conocemos, mientras que el futuro se concibe como algo que está detrás, porque es lo que no sabemos. Entonces, cito, eso hace que el presente esté también permeado por el pasado y por el futuro. Y habla Cusicanqui de una mirada futuro-pasado. En Aymara, el pasado se llama Nairapacha y Naira también son los ojos, es decir, el pasado está por delante. Es lo único que conocemos porque lo podemos mirar, sentir y recordar. El futuro es en cambio una especie de kipi, una carga de preocupaciones que más vale tener en la espalda, porque si se la ponen por delante no deja vivir, no deja caminar.
caminar, y aquí viene un aforismo en aymara que yo no sé pronunciar. Es un aforismo aymara que nos señala la necesidad de caminar siempre por el presente, pero mirando futuro-pasado. De este modo, un futuro en la espalda y un pasado ante la vista. Creo que, por ejemplo, estas maneras de pensar la temporalidad nos pueden ayudar a pensar en cómo vivir justamente tiempos simultáneos, heterogéneos y contradictorios, y nos abren el camino, porque esto es muy tentativo, es decir, es una propuesta de diálogo entre dos autoras que no han hablado entre sí y que no conocen, creo, una la obra de la otra, pero creo que tienen potencialidades para pensar en un futuro que no vemos, que no conocemos y en el que nos aventuramos con los ojos visionarios del pasado, mientras que para Braidotti, por su parte, convoca este poder visionario con respecto al futuro cuando argumenta acerca de la necesidad de cultivar la dimensión profética del pensamiento. Y esta sería como una tentativa de buscar en autoras contemporáneas claves para pensar el presente en unos términos que sean afirmativos. Gracias. Gracias a Andre, a Daniela y a Arancha por ponencias tan interesantes, tan estimulantes. A continuación, quiero rescatar algunas de las muchas claves que nos han compartido, como la resistencia de las mujeres no es una fuerza reactiva, sino que siempre hemos estado, y que ante escenarios tan críticos nos hacemos cargo de la pregunta por nuestro tiempo, de la pregunta por la vida. Y aparecemos en lo político, en esos lugares negados, para seguir viviendo en un acto de amor, pensando afirmativamente y recuperando todas las resistencias heredadas, haciendo parte de toda esta genealogía. Entonces tenemos suficiente tiempo para el diálogo, seguro será muy fructífero, entonces por favor alcen la mano para que les pasemos el micrófono. Daremos prioridad especial a todas esas voces que históricamente no han ocupado el espacio público. Entonces, ¿por acá? Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Voy a intentar dar forma a alguna pregunta, a pesar, ¿no?, de lo difícil que es hacerlo sin tener el tiempo, pero me han interesado y me han gustado mucho, y me gustaría hacerle una pregunta a Andre y una pregunta a Arancha. Para Andre has dicho algo sobre el terror en algún momento y el cine, entonces quería saber si en tu investigación doctoral estás pensando también, o no, pues eso lo he imaginado yo, como de qué manera el terror, ¿no?, que sufren las mujeres que han desaparecido y sus familias es una especie de, o sea, si lo tuviéramos que pasar a géneros del cine, de terror, ¿no?, sería como algo así como una cosa muy gore, ¿no?, muy snap, pero el nuevo terror que produce eso, o sea, como es decir, que lo que produce de alguna manera sería un género de terror clásico muy decimonónico, que sería el de los fantasmas, que nos da un poquito menos de miedo porque no es tan visual, pero que es más como un terror psicológico, ¿no? Es decir, esto de mujeres abrazando fantasmas de lo que ya no está, y que de alguna manera eso no es terror, sino que se ha convertido en consuelo. Entonces, es decir, que de alguna manera el terror provoca un género que podría ser como gore, pero que hay mujeres que resignifican el terror convirtiéndolo en algo no visual, ¿no?, como muy impactante, no sé si amarillista, efectista, sino en un terror psicológico que es del pasado, no del presente, porque o sea, el terror del siglo XIX, tanto en cine como en novela, como que ya no le da miedo a nadie, ¿no? O bueno, no sé si a nadie, pero no.
pero que eso deja de ser terror en la medida en que es consuelo. No sé si me he conseguido explicar. ¿Más o menos? Sí, sí. Ah. Creo que más o menos entiendo, más que no sé yo explicar. Gracias por el esfuerzo de comprensión. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, puedo hacerlo. Y Arantxa, me ha gustado muchísimo tu intervención, me interesan mucho las cuestiones temporales y quería preguntar, una, ¿de qué maneras concretas Braidot convierte esa desincronización en, o sea, como, sí, maneras concretas y prácticas, o sea, como, de qué manera convierte su reflexión sobre este tiempo en algo que nos pueda ayudar a pensar el presente positivamente? O sea, si lo dice, que no lo sé, ¿no? Si aterriza, ¿no?, de la teoría, o sea, del análisis a la práctica. Y sobre esta Silvia Lusicanqui, socióloga aymara, que me ha parecido fascinante, me ha resonado a Benjamin, ¿no? A Policlé, al ángel el ángel que va hacia el futuro de espaldas y mira, solo ve el pasado, ¿no? Pero en Policlé y en la interpretación de Benjamin es una cosa como negativa, ¿no?, por la crítica que hace el progreso, y aquí es algo como aliviante casi. Entonces no sé cómo piensas eso. Muchísimas gracias, de verdad, me ha parecido buenísima, y el ritmo que has llevado, que nos ha permitido pensar. Sí. Gracias. Hacemos una ronda de 3 participaciones, si quieres. Hola, primero quería, no me acuerdo de los nombres, Andrea. pero Andrea, me gustaría también escuchar que no lo terminaste por cuestiones de tiempo, en qué concluyes, o sea, después de dar cuenta de estas nuevas como formas de sentir, o bueno, de expresar las subjetividades a través del cine, todo esto que nos habla del feminismo, bueno, de las autoras. Y en segunda, tener una reflexión para ti, porque la pregunta inicial me atrapó mucho y creo que me perdí un rato en mi cabeza, porque el presente es algo que siempre ha estado como muy constante. Bueno, yo creo en todos, pero yo creo, no sé si lo he exagerado mucho, tengo TDA y todo esto, y como que siempre veo el presente como algo ajeno después, como que siento que primero lo vives, bueno, más bien lo experimentas, como que estás ahí enfrente peleando con lo que está pasando, y luego ya lo interiorizas cuando lo reflexionas y lo haces como parte de ti. Pero siempre he visto el presente como algo, y sí es como lo que tú dices, ¿no?, paradójico, no, contradictorio y todo. Y también quiero ver qué opinabas de eso. Y en cuestión, igual con el cine, otra vez siento que ahí hay como un espacio entre paréntesis donde puedes como tranquilizarte. Son como espacios como controlados donde nada más estás experimentando. Y siento que también por lo mismo he como dado mucho tiempo de mi vida a estar así frente a la pantalla, como entre paréntesis, no sé, como en una pausa tranquila. Y eso era todo. ¿Más participaciones? Bueno, gracias por las presentaciones. Y una pregunta transversal a las 3 ideas presentadas acá, que tiene que ver, recuperando con las reflexiones en torno a lo que hace Silvia Rivera Lusicanqui sobre el tiempo en clave histórica. ¿Cuáles son los elementos de inteligibilidad? Porque creo que también a lo que nos enfrentamos cuando hablamos del horror, de la violencia, no es solamente cómo narrar, sino con qué elementos narramos. Y en Silvia Rivera hay toda una reflexión sobre cuando el pasado está delante, qué elementos tenemos para reconocer ese pasado, porque no es un dado. O sea, lo interesante de su aproximación es que plantea todo un proyecto epistemológico para poder hacer mecanismos de inteligibilidad de eso que no está dado de antemano, porque ella lo reformulará en su famoso primer ensayo sobre el colonialismo, el mestizaje andino, su hipótesis sobre el mestizaje andino, donde ella dice contradicciones no resueltas que no son fáciles de reconocer y que necesitan mecanismos de inteligibilidad, lo que lleva al tema tanto de
de los documentales como de las formulaciones de las que hablaba Daniela sobre qué elementos tenemos para hacer esa inteligibilidad. El testimonio es una de las formas, y creo, por ejemplo, en el de Tatiana Hueso hay un juego muy interesante para dislocar la primera persona y multiplicarla, y no caer en la trampa de lo que se dice, pues es una verdad absoluta, sino una forma de aproximarse a una verdad que es mucho más compleja, mucho más elaborada, o lo que hace Daniela Arrea con sus trabajos de investigación. O sea, hay un ejercicio de intentar usar a la voz de la primera persona como una metonimia de un proceso que excede esa primera persona, pero que deja abierta la pregunta ¿y qué sigue? O sea, que además de eso, porque esa es una primera aproximación que en efecto abre un horizonte de posibilidades muy grandes, pero que también pues, es solo una primera aproximación. Perdón. ¿Te regalo el micrófono? Quería hacer una pregunta sobre la representación de autorrecuperación de la que hablabas, pero es que no me quedó muy claro como a qué nos invitas entre lo horizontal y lo vertical, porque encontrar como ese punto medio de que pues no verlo, no sé, como esa relacionalidad del cuidado, no sé, ¿cómo nos invitarías a hacerlo? ¿O cómo lo harías tú? No sé, creo que no me entendí. ¿Alguien más? Bueno, gracias por su atención. Gracias también a las compañeras que estamos aquí compartiendo. Me encantó como ver esta continuidad, ¿no? entre los temas y como estas conexiones y resonancias, ¿no? que hacemos posibles desde esta conversación. En primer lugar, acerca del terror. Y yo no sé si las mujeres documentalistas están convirtiendo el género cinematográfico terror en un terror psicológico, o si el contexto de nuevas formas de guerra nos hace vivir colectivamente terror, y lo que están haciendo las cineastas es convertir ese terror, que no es un género cinematográfico, que es algo que nos desborda, en nuevos sentidos que me dices, ¿qué concluyes? Bueno, esta es la primera constelación, ¿no? De sentido, como aclaré, de estos 6 documentales. Me faltan otros 12, 13 más o menos, 14, no, 12, 13. Y ya después de esas constelaciones, otras de sentido, ¿no? Ahorita yo lo estoy nombrando constelación. ¿Por qué? Porque las constelaciones son estrellas, que entonces cuando estamos en ciudades muy contaminadas, ¿no? Como podríamos hacer esa imagen, ¿no? de cómo nos desborda este problema de la guerra. Y cuando a veces está esa contaminación, nos olvidamos de que hay estrellas, de esas cosas pequeñas, que vemos pequeñas, que están muy lejanas, pero que son brillantes, y que siempre hemos hecho sentido a partir de eso, ¿no? Un poco retomando pues, los conocimientos aymaras y los conocimientos de de este territorio, ¿no? Pero bueno, esas cosas pequeñas quizá nos pueden permitir seguir caminando, y cuando las ponemos juntas en una constelación la podemos reconocer, y luego reconocemos otra y la reconocemos la otra, ¿no? Y entonces, ¿qué concluyo? No sé, o sea, es decir, no he llegado a concluir, y no sé si vamos a concluir o vamos a intentar seguir viviendo, ¿no? Y entonces, bueno, podría decir como de la mano de Sayak Valencia, que ya en el 2010 nos dijo, ante contextos determinados y opresores, debemos ser capaces de transformar esa opción, no en anulación y muerte, sino en una condición resignificadora. Y yo en el 2010 decía, ¿qué condiciones resignificadoras podemos rescatar? Y bueno, seguramente lo hicimos, a lo mejor no lo veíamos, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo en este contexto nombrar, es decir, este concepto de nuevas formas de guerra, ni siquiera creo que haya permeado. Sabemos que pasan cosas que no nos gusta que pasen, sabemos que este terror es desbordante, pero a veces no sabemos cómo reconocer otras cosas. Entonces, bueno, creo que lo que podría decir ahora, como estas líneas, ¿qué concluiríamos? Pues que regresemos a los cuidados, regresemos a los vínculos, regresemos a compartir el cuidado, mantengamos el futuro por delante y el presente por detrás, pero son invitaciones, ¿no? Y son
como estas intuiciones que no creo que esté concluyendo yo, sino que creo que estamos poniendo en marcha y entretejiendo las mujeres al estar en todos lados, y no solo las mujeres, o sea, esas subjetividades que no hemos estado en el centro de la enunciación. Y bueno, creo que por ahí respondí un poco a esa pregunta de con qué elementos narramos. Bueno, como ya lo has mencionado, en primera persona espejeada, que habla del yo, nosotras, como habla Silvia López Gil, desde las sensibilidades, desde los afectos, reconociendo pues el terror, pero al mismo tiempo con la voluntad, pero no solo con la voluntad, es decir, con el todo, con apuesta total por seguir viviendo. Creo que así lo estamos haciendo. Bueno, bueno, sí, la pregunta que me tocó a mí fue esto de los elementos de intensidad, cómo narrar, qué elementos tenemos para conocer ese pasado y hacerlo inteligible. Bueno, sí, un poco en diálogo con lo que han estado diciendo, ciertamente, al menos en el texto que yo elegí, pues sí recurre pues, a la autohistoria y al testimonio, ¿no? Pero algo que creo que me parece muy interesante de qué hace Daniela Vera en Fruto es que, bueno, que mezcla distintos géneros, ¿no? Como esta autohistoria, esta entrevista, por ejemplo, a su mamá, que la entrevista como entrevista a otras, ¿no? Pero además algo que también hace es que en los testimonios de otras cuidadoras pone, por ejemplo, creo que con otro tipo de letra, creo que es en cursiva o lo distingue, ¿no? Distingue como del texto de quien está narrando su propia historia y intercala sus reflexiones, ¿no? Dialoga con ellas, pone preguntas, pone sus reflexiones y establece como un diálogo, ¿no? Entonces es otra manera, ¿no? Como de establecer conexiones entre las historias y que no, bueno, sí, partiendo por supuesto de la experiencia en vida, de distintos fragmentos que no puedes como que simplemente uniformar en un relato total, pero sí establecer esas conexiones, ¿no? Y creo que eso lo hace muy bien como para mostrar, por ejemplo, cuando se está preguntando sobre la cuestión de la herencia, ¿no? Ahí está como muy presente en el libro, como qué heredé de mi madre, qué heredé de mi abuela, qué le estoy heredando a mis hijas, ¿no? Entonces eso también es como que interesante. Bueno, y también, bueno, hablando de también esto de la representación, al inicio del libro, pone un mapa de los cuidados y va como que estableciendo, bueno, no tengo la mano, sí, hace un árbol de los cuidados, una especie de mapita, y pone como que los nombres de personas a quienes se entrevista, ¿no? Como de abuelas, y pone relaciones, es lo interesante, creo, que ella en su libro deja muy claro que no quiere hacer, que sí lo hace en parte, pero dice, no es el punto, dice, hacer un libro como de ser madre, sino dice ella, a mí lo que me interesa son las relaciones desde el cuidado, ¿no? Y creo que es algo interesante que se puede hacer también en las representaciones genealógicas, que no necesariamente estás afirmando identidades cerradas, sino que estás explorando distintas identidades y posiciones de poder desde las relaciones, ¿no? Entonces, en ese mapa de los cuidados pone hijas cuidando, abuelas cuidando, periodistas cuidando, y pone distintas conexiones, ¿no? Y creo que es un mecanismo de representación muy pertinente para pasar justo del nivel como más personal, de esa experiencia cruda de soledad, de aislamiento y frustración, y ver los elementos comunes, ¿no? Sin reducir las experiencias unas a otras o las identidades unas a otras y demás, ¿no? Bueno, ya de lo demás, la otra pregunta que me tocó a mí. Sí, aquí lo que quise hacer cuando hablé de lo horizontal y lo vertical, estaba retomando a esta Irigaray. Brevemente me inspiró un poquito, porque Irigaray, por ejemplo, se me quedó muy grabado lo que ella habla de genealogías y justo de esta necesidad como de recuperar las genealogías matrilineales en nuestra propia familia y en relación con las otras, dice ella, para crear otro tipo de relaciones y representaciones de lo femenino, ¿no? Un poco políticas afirmativas. Y no solo como criticar desde la violencia, desde lo negativo, desde la otredad, ¿no? Sino también crear otros puntos de identificación, ¿no? Otros puntos simbólicos y reales, ¿no? Y bueno, todavía estoy explorando esta autora, es compleja, pero me retomé esta figura que ella habla en un texto, lo que es el de ética de la violencia sexual, porque
madre, sino también como mujer, ¿no? Entonces, pues por eso lo retomé. ¿Y cómo lo haría yo? De hecho, sí quiero hacer una, pues, mi propia genealogía y me estoy inspirando de otras autoras que estoy leyendo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el libro de Audre Lorde, de Sami, que empieza con preguntas, ¿no? De qué huellas han dejado en mí las mujeres que me han dado herramientas para resistir, ¿no? Empieza así como que con preguntas, y pues sí, me inspiro como que en autoras feministas que hacen como que su propia historia, ¿no? También. Gracias. Bueno, pues si les parece voy a empezar por el comentario sobre como una vivencia, entendí yo, mi compañero, de una vivencia de ajenidad en el presente, ¿no? Como vivir en un presente en el que te sientes ajena o ajeno. Porque aunque parezca un juego de palabras lo que voy a decir ahora, creo que es complicado pensar el presente porque el presente justamente es lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces, también la concepción clásica o tradicional o decimonónica, si quieren que la ubique más cronológicamente, ha dicho que el pensamiento es lo que viene después, ¿no? Entonces, ahí hay tal vez no sé si una tensión o simplemente una dificultad, ¿no? Pero esa vivencia ajena del presente yo creo que tiene que ver con diferentes cosas, pero en el contexto que nos podrían alumbrar las autoras, tendría que ver con el hecho de que en este presente saturado e instantáneo del capitalismo actual que describe Braidotti, en realidad no estamos presentes en el presente. Por eso digo que podría parecer un juego de palabras, es decir, este presente del capitalismo neoliberal o del capitalismo actual, yo por resumir lo llamo capitalismo actual, porque lo tomo de Braidotti, pero ella lo llama de diferentes maneras, es justamente el hecho de que la dinámica temporal que genera es una dinámica temporal en la que hay una dificultad para estar presente en el presente. De tal manera que el presente sucede, acontece, ¿no? como todo lo que acontece, pero nosotras o nosotros no estamos como en presencia. Yo en ese sentido entiendo también la metáfora que ella emplea de desfase horario, cuando ella dice que la experiencia temporal del capitalismo contemporáneo es la de jet lag, esto lo dice desde una de sus primeras obras, que es Metamorfosis, que se publica en 2002 originalmente, pues ya habla de esta metáfora. Y aunque ella no la explora tanto, porque ella lo que quiere señalar es como vivir en diferentes zonas horarias y como las contradicciones y paradojas que genera vivir en diferentes zonas horarias, yo creo que esa metáfora se puede explorar más, porque cuando una tiene, sobre todo si viajan así como muchas horas, ¿no? cuando es una sensación corporal extraña, porque no solamente es como, o sea, una sensación corporal extraña porque es una sensación de estar y no estar. Tú corporalmente ya estás en un sitio, llegaste, bueno, esta es mi sensación con el jet lag cuando vengo para México. Tú llegaste ya al sitio, pero es como si estuvieras pacheca, ¿no? Entonces, pero no estás totalmente en ese sitio, necesitas como un tiempo de adaptación, precisamente por el cambio horario, por el cambio horario y por lo que tiene que ver con la luz, por ejemplo. Entonces, si exploráramos un poco más de lo que le hace la propia Braidotti como la dimensión corporal de la sensación de desfase horario, es una sensación de estar y no estar. Tú estás ya ahí en el lugar físico, pero al mismo tiempo no estás. Entonces yo creo que, por ejemplo, estoy pensando en esos términos, esto que dice Braidotti, porque creo que tiene mucho sentido, por ejemplo, que determinadas prácticas se hayan extendido, que tienen que ver con prácticas que ayudan a estar presentes en el presente. O sea, creo que no es solamente una moda, creo que responde a una manera de responder justamente a esa sensación de
de no vivir la propia vida, de no sentirte en la propia vida. Entonces, lo quería vincular esto con la pregunta con una de las preguntas de Nar, que es de qué maneras concretas. Braidotti no propone, o sea, propone experimentar prácticas. No es que ella diga, hagamos esto, así como muy en concreto, ¿no? Propone experimentar prácticas que nos ayuden. Además, el otro día lo mencionaba Silvia Gil, utilizaba esta palabra, persistir, cuando decía que el seminario había persistido, el simposio, perdón, había persistido. La persistencia es un término que utiliza Braidotti para una manera de repensar la temporalidad y nuestra permanencia justamente en el presente y cómo hacer futuro, ¿no? Porque también una pregunta que ella se plantea es cómo podemos tener un sentido de futuro que no nos regrese a una concepción lineal del tiempo ni a una, no sé, como visión nostálgica de los tiempos, todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, ella propone prácticas, o sea, invita a experimentar prácticas donde juguemos con ese sentido de la persistencia y del cambio. Y ahí ella lo que, por ejemplo, hay una expresión que a mí me gusta mucho, también de Metamorfosis, que para mí es uno de mis libros preferidos de Braidotti, donde habla de devenir alegre. Entonces hay una propuesta que tiene que ver con experimentar prácticas que nos permitan convertir nuestras pasiones tristes, en lenguaje spinociano, en pasiones alegres. Como también, otra cosa que no me debe como de contar, es que ella sostiene que las emociones que gobiernan el capitalismo actual son el miedo, la angustia, la paranoia, que son emociones, que son pasiones tristes, y que una parte del trabajo político consiste justamente en encontrar prácticas, en desarrollar prácticas para transformar esas pasiones tristes en pasiones alegres, ¿no? Y por eso habla de devenir alegre. Más concreto que yo sepa no es, sino como, o sea, no es como invitar a como invitar, y entonces la sincronización para ella es como prácticas donde nosotras de alguna manera, aunque este es lenguaje mío lo de ella, de alguna manera nosotras como que conectemos las diferentes partes de nosotras mismas, ¿no? Entonces, sería como la sincronización, según yo la entiendo, sería como una acción, es una acción donde tú tratas de poner no sé si armonía, pero poner en sincronía los diferentes, como las diferentes facetas de tu vida, las diferentes dimensiones de tu vida. Y con respecto a Silvia Rivera Cusicanqui, ella en algún momento menciona a Benjamin, pero yo creo que sus fuentes no son tanto lecturas benjaminianas. Hay una, por ejemplo, en algún momento sé que es una cita de Benjamin, pero no es tanto, a ella no, entiendo que no le interesa tanto, no son tanto sus fuentes teóricas, sino que hace justamente como una relación de afinidad entre esa idea como de la crítica al progreso, ¿no? De la crítica al progreso y de la búsqueda como de otras epistemologías y fuentes teóricas. En ese sentido hay un autor francés que sí menciona ella más al principio en sus obras, que si no recuerdo mal es Braudel, que habla de la memoria corta y de la memoria larga. Eso sí que lo emplea ella con bastante frecuencia. Aparece desde una de sus primeras obras, que es Oprimidos pero no vencidos. Desde esa obra utiliza esta expresión de memoria corta y memoria larga, que yo creo que sí es algo que la motiva a pensar en temporalidades más amplias y que la lleva como, digamos que va llevándola en una reflexión sobre la temporalidad. Y con respecto a los mecanismos de inteligibilidad, no sé si entendí la pregunta. No es un lenguaje que utilice Silvia Rivera Cusicanqui. Ella lo que busca, ella habla de caminos o de prácticas, porque para ella descolonizar es una práctica, no una teoría. Y entonces ella ha transitado por diferentes búsquedas metodológicas, como por ejemplo la historia oral andina, cuando hace el taller junto con otras y otros, cuando hace un taller de
de historia oral que empiezan como a mediados de los 80, porque se dan cuenta que, pues, que las fuentes teóricas escritas no son suficientes para poder hablar de las resistencias y de las resistencias indígenas. Y posteriormente, sobre los 2000, transita hacia lo que ella misma llama la sociología del imagen. No sé si te refieres a eso, pero es lo que yo podría compartir. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, los dos. Bueno, es que los dos temas me interesan mucho. Entonces, te quería preguntar sobre, bueno, veo que en los debates sobre representación de la violencia están como estas, bueno, al menos dos, ¿no? La de buscar como que emular o representar ese efecto del terror soberano, psicológico, la violencia, y a veces eso puede llevar a estas representaciones gráficas de la violencia, ¿no? Pero según lo que vas diciendo y otras cosas que yo también como que he visto, parece que puede haber como tendencias, ¿no? De intentar no, justamente no hacer eso, sino lo que tú decías, como más bien poetizar. Y te quería preguntar si tú crees que en estos documentales que has revisado, si crees que sí hay como una tendencia más bien a inclinarse como al duelo, al testimonio, a la poetización, como en estos documentales como Señorita Extraviada, que es como, no sé, de justo con las familias, las cruces, todas estas tomas, ¿no? Bueno, a ti te quería preguntar algo sobre Braidotti porque me interesa, pero apenas me estoy acercando, que veo que tiene estas dos nociones, ¿no? Del tiempo lineal cronológico, teleológico, pero también habla de un tiempo interno, algo de él como el tiempo de la resistencia. No sé si pudieras hablarnos también de eso. Sé que habla de, no sé si es un tiempo como la certificación, que decías de esta sincronización, o por dónde va tu experiencia. Ok, gracias. Jennifer Remba, que nos está acompañando a la distancia en la mesa, comparte que le encantan sus temas y que ella está investigando cine de terror, ficción hecho por mujeres, y le interesaría mucho conocer si tienen alguna idea respecto a la forma en la que las autoras construyen su lenguaje cinematográfico. ¿Creen que tenga características particulares respecto a otros lenguajes hegemónicos? Sostiene Jennifer, creo que podría vincularse con lo genealógico. Silvia y Mira. Gracias. Bueno, enhorabuena a las tres por las estupendas ponencias. La verdad es que ha sido un gustazo escucharlas. Me quedé ahora pensando con lo que decías, Arantxa, de la persistencia, ¿no? Que bueno, ya sabemos que es un concepto que Braidotti toma de Spinoza. Y estaba pensando en relación a todo lo que nos ha apuntado Ambre, ¿no? Sobre esas nuevas formas esos intentos de tratar de narrar y de hacer con este terror, porque a veces tengo la sensación que son los imaginarios o los paisajes que no casan mucho, ¿no? Por una parte la persistencia entendida de esa manera tan positiva, los afectos alegres, ¿no? Que defiende Braidotti, que tanto de algún modo se interrumpen en un contexto como México, ¿no? O sea, que tanto hay algo ahí que se quiebra y que tenemos que volver a pensar de nuevo y que no es suficiente pensar desde la persistencia, porque lo voy a ligar con algo que ha dicho Andre, que me ha gustado mucho, que tiene que ver con, o sea, ella en algún momento ha dicho exactamente yo con estos documentales he tenido que querer mirar, es decir, he hecho un acto de amor. Me parece claro esto que has dicho, porque aquí se abre toda una ética, efectivamente, ¿no? Luego has hablado de la ética de la vida, que hay que pensar en qué consistiría esta ética de la vida, sobre todo, como saben, para que no se nos vaya del lado, ¿no? De los derechos de quienes defienden la pro-vida, ¿no? Entonces tenemos que matizar un poco esa cuestión de la ética, pero el asunto es ¿qué significa este acto de amor que nos obliga a mirar? Pensemos ahora en todo lo que está pasando en Gaza, pensemos en lo que está pasando, bueno, lo que tenemos aquí, no hace falta que nos vayamos muy lejos, pero porque cuando no queremos mirar, cuando vivimos en este estado de desafección generalizada, claro, no solamente es porque seamos individualistas, porque seamos, ¿no? Egoístas y demás, que es una lectura que normalmente se hace, sino que tiene que ver también con el hecho de que mirar realmente se ha convertido en algo muy doloroso. Entonces, ¿qué significa persistir en este contexto en el que todo lo
lo que te afecta alrededor es algo realmente doloroso y es algo incluso también destructivo, es decir, destruye el propio ser. Entonces, ¿cómo podemos volver a mirar qué significa ese acto de amor, ¿no? Y cómo podemos además defenderlo sin idealizarlo? Es decir, defenderlo también sin presuponer que el cuidado va antes de nada. Que ahí, esto, Daniela, no sé cómo veas, pero también a veces tengo la sensación que en los discursos que tratan de defender o de contraponer el cuidado frente a la guerra, a veces hay cierto idealismo también en torno al cuidado, ¿no? Como si simplemente, o sea, pues las relaciones, por ejemplo, de la maternidad o otro tipo de relaciones afectivas, efectivamente ahí encontramos algo que es muy valioso y importante para responder a la lógica de guerra, pero ¿es suficiente o es, digamos, podemos despojar al cuidado y a las relaciones de todo lo negativo, ¿no? Y pensarlas solamente en un sentido positivo que probablemente nos devuelva ese idealismo que creo que no es, digamos, así como tenemos que pensarlo? O sea, cómo pensar desde la ambivalencia, el cuidado, y cómo pensar entonces también ese deseo de mirar, ¿no? ¿Qué significa y cómo podemos pensarlo con toda su crudeza? Porque es que el hecho es que no queremos mirar tampoco, pero no queremos mirar por buenos motivos. Entonces, bueno, ahí esa dicotomía, porque yo sí siento que es un poco una dicotomía, ¿no? Entre Braidot y todo el universo filosófico que nos abre y lo que está sucediendo aquí. De hecho, cuando yo trabajo en clase a Braidot, muchas veces genera estas preguntas, ¿no? No hay un reconocimiento tan claro, ¿no? De lo que nos está contando Braidot para pensar acá. Y luego, eso por una parte, y luego en relación a Braidot y también la temporalidad, algo que a mí me interesa mucho de ella, tiene que ver con, y te quería comentar, ¿no? Con este tiempo presente que tiene diferentes estratos, donde el pasado también está, que se expresa en el inconsciente también, ¿no? O sea, Braidot hace mucha referencia al tiempo del inconsciente. A mí es algo que me gusta muchísimo porque efectivamente nos lleva a una temporalidad distinta donde no basta simplemente la presencia, ¿no? Se desmonta toda la lógica de la presencia. Pero ¿qué significa esto para la transformación política? Es decir, cuando pensamos la transformación política, desde el problema del inconsciente, ¿qué tipo de sujeto es ese que tiene que sostener la transformación, que está atravesado por el inconsciente y por tanto por algo que no decide, ¿no? Y por algo que no sabe, ¿no? Pues bueno, preguntarte en relación, que creo que antes Daniela mencionaba algo también, ¿no? De la política y la resistencia con estas otras temporalidades. Y enhorabuena a las tres. Muchísimas gracias. La verdad es que me han gustado mucho las tres ponencias, aunque he tenido que resolver una urgencia y ha habido algún momento que he tenido que desconectar. Entonces, si os hago una pregunta que no viene al caso, me decís, porque igual habéis dicho en la ponencia y no me he enterado. Bueno, es que hay varias cuestiones así que me interesan bastante. Por ejemplo, en relación con lo que estaba hablando Silvia, ¿no? Con ese poner el amor y la mirada, ¿no? O sea, hacer el esfuerzo, porque en realidad es hacer un esfuerzo, ¿no? Por el dolor que nos produce. Pensaba en algo que a lo mejor han dicho o no me han dado muy bien, es decir, estas documentalistas están recogiendo, ¿no? Todas unas experiencias de terror, pero al mismo tiempo también están recogiendo unas experiencias de vínculo que significan también ética de vida, ¿no? Y ahí es donde se pone también el amor. Entonces, a ver, es una pregunta un poco, no sé si se está haciendo o se hace, por ejemplo, ¿no? con tesis, con lo que están recogiendo, con sus documentales, un archivo vivo de todo esto. Claro, lo que quería saber, porque me parece que es importante también para seguir generando y para seguir poniendo, ¿no? Amor en la situación que se está viviendo en México con todo esto. Esa era una de las preguntas que era así un poco operativa, pero no sé si lo has dicho o no. Luego, con Daniela, también que el tema de los cuidados, creo que siempre lo he estado comentando también, a veces tiene una mirada como muy idealizada, ¿no? Me ha gustado que recogieras, por ejemplo, todas las experiencias que planteaba esta autora de cómo los cuidados son dolor, cómo los cuidados también en un momento dado son maltrato, en el sentido de te corto las trenzas porque no puedo peinarte. Es decir, entonces esa parte también de los cuidados que supone también dolor, sufrimiento, trabajo, porque no se pueden llevar a cabo, ¿no? Se recoge también
la tesis como un análisis, digamos, a ver, es que siempre esa contraposición, trabajando el tema de los cuidados siempre me da, digamos, me genera contradicciones, ¿no? Que no se recoja toda esa parte y eso no significa que esas personas sean malas o no sean malas, sino que tienen la ética del cuidado cuando es por obligación y con antelación y en condiciones, ¿no? De explotación, de violencia, etcétera, tiene toda una parte que a veces no se refleja o no queda muy clara. Quería saber si esa idea la tenías así en la tesis o igual no lo has dicho y me lo he perdido. Y nada más. Bueno, muchas gracias a las tres porque la verdad es que han sido maravillosas. Gracias. Aunque son preguntas grandes, yo no sé si voy a poder. Pero sí, yo creo que al Braidotti ofrece algunos apuntes, no sé si apuntes, bueno, algunos elementos que creo que, pero no los desarrolla. O sea, yo pienso que para pensar en el contexto del que nos hablaba Andrea, creo que hay algunos elementos que tienen que ver justamente con la transformación de las pasiones tristes en pasiones alegres, que Braidotti no llega, digamos, Braidotti insiste en esta idea y dedica, no sé, varios libros como Metamorfosis, así que me vengan a la mente ahora mismo, como Metamorfosis o Transposiciones o Política Afirmativa, insiste en esta idea y que supone una transformación de la memoria. También hay una mención al papel de la memoria y una reimaginación o reconceptualización, si quieren, del papel de la memoria con respecto a la configuración de una subjetividad que no está gobernada por la voluntad. Y en relación a lo que decías del tiempo inconsciente, o sea, que no está gobernada por la voluntad, aunque hay voluntad, pero no está, o sea, digamos, no en el sujeto moderno paradigmático. Entonces, en ese contexto, cuando ella habla de esa memoria, parece que hablara de la capacidad de transformar la memoria dolorosa en una memoria que cambia de signo, ¿no? O sea, es decir, en una memoria que transforma el dolor en otra cosa. Desde mi punto de vista es interesante, pero no lo desarrolla demasiado. La idea de persistencia se combina también con la idea de sustentabilidad, ¿no? Entonces la persistencia es, o sea, hay un elemento que sería el hecho de que la persistencia también tiene que ver, hay una pregunta que ella reformula de Spinoza, que es cuánto cambio podemos soportar, ¿no? Digamos que la pregunta de Spinoza de qué puede un cuerpo, Braidotti la transforma en transposiciones, en cuánto cambio puede soportar un cuerpo y persistir, ¿no? Tal vez esa pregunta sí podría ser un poco de eco con el trabajo de Andrea, me parece. Sin embargo, yo creo que precisamente por el contexto y porque sí desarrollan una respuesta del cómo transformar una memoria dolorosa en una memoria sanadora, creo que los feminismos que hablan de sanación en Guatemala serían tal vez quienes están dando una respuesta tanto práctica como generando pensamiento a partir de esas prácticas sobre transformación de una memoria dolorosa de la que está hablando Andrea en una memoria sanadora. O sea, se me ocurre así hablando. Y con respecto al tiempo lineal y no lineal, sí, Braidotti toma esa idea que está en la filosofía antigua de los dos tiempos griegos, del Cronos y del Aion. Entonces hay un tiempo que es el lineal, que sería representado por Cronos, y hay otro tiempo que
no es lineal, y entonces ella ahí, por ejemplo, inscribe, por ejemplo, en la obra de Metamorfosis, inscribe, por ejemplo, el tiempo de las mujeres, ¿no? Pues el trabajo de Braidotti, el trabajo de Julia Kristeva sobre el tiempo de las mujeres, y también las ideas de genealogía horizontal y vertical que mencionaste antes de Lucille Garay. Entonces sí hay como un explorar o ver qué otras concepciones del tiempo, digamos, con qué otras concepciones del tiempo ya contamos, porque la concepción del tiempo moderna no ha ocupado nunca todo, por decirlo así, pero ha tenido esa pretensión. No me quiero alargar. Sí, ok. Muy bien, sí. Sí, estoy de acuerdo, por ejemplo, y bueno, eso es algo que me gusta de autoras como, por ejemplo, esta Teresa de Lauretis, entre otras, que justo parten como de la contradicción y ambivalencia, ¿no? De que no puedes anular, por ejemplo, la parte, bueno, la tarea histórica y del activismo feminista, que es toda esta crítica negativa que es necesario hacer, por ejemplo, de los cuidados como explotación, de cómo las mujeres somos explotadas desde los afectos, desde la idea del amor, también desde lo femenino. Es necesario hacer como toda esa crítica permanente, ¿no? Porque van cambiando, sí, la idea de cuidado, la idea de amor, la idea del femenino, pero se sigue reconfigurando en nuestros sistemas de opresión y no dejan de tener toda esta parte como de explotación, dolor y sufrimiento, ¿no? Entonces no podemos como que anular esa parte como de crítica negativa, ni tampoco, por ejemplo, caer como que únicamente en el análisis, si quieren, afectivo, personal, genealógico de cuidado, sin omitiendo el aspecto materialista, ¿no? Sí estoy de acuerdo en que tiene que haber como que voces paralelas para complejizar las discusiones, ¿no? Y bueno, algo que me gusta también de autoras como Teresa de Lauretis es que al mismo tiempo que sostienen que es necesario hacer esta crítica negativa, esta memoria de las opresiones, justamente porque en los sistemas de representación, significación y en las relaciones sociales solo aparecen como que desde la opresión, ¿no? Entonces tenemos que tomar distancia y hacer que aparezca cómo el cuidado es también violencia, ¿no? Cómo el cuidado también es explotación, pero al mismo tiempo nos dice Teresa de Lauretis, son dos, ¿no? Son dos, esta tensión en los feminismos, esta crítica negativa en nuestra teoría y las prácticas afirmativas o positivas, ¿no? La positividad de sus prácticas, esta necesidad también de no quedarnos como solo con toda esta parte de la violencia y el dolor, sino también buscar cómo accionar sobre eso, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Aquí, por ejemplo, yo pensé cuando estaban hablando de lo de la contraposición cuidado-guerra, pensé en estas luchas de la reproducción, ¿no? Que ponen al centro la vida, el cuidado, la comunidad, la defensa del territorio. Y bueno, hay algo interesante, es que rescatan un poco ambas perspectivas, ¿no? Rescatan como, ok, en capitalismo, patriarcado, colonial, etcétera, se desvaloriza la vida, se pone a los cuerpos a disposición de la explotación, etcétera, del beneficio, se desarticulan las comunidades, etcétera, y entonces ponen la vida y la reproducción al centro, pero también desde una perspectiva materialista, no desde la subjetividad cuidadora, desde la esencialización. Y ya la otra pregunta que había, sí, algo que me gusta mucho del libro de Daniela Rea es que justo toca todos esos temas, ¿no? Parte como de esa experiencia de dolor, de violencia, incluso dice cosas súper fuertes y como habla de cómo la pérdida de la inocencia, dice ella, es cuando nos damos cuenta que aquellas personas que nos cuidan también son aquellas que nos hacen daño, ¿no? No se habla y habla de eso, ¿no? Que no es como de mala madre, sino justo de dónde viene, pues de lo sistémico, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo. Gracias. Gracias a todas por sus preguntas. Gracias a las personas en Facebook también, aquí a Daniela. Bueno, la primera, ¿no? Que respondo a lo que me preguntaste. Hablas de señorita extraviada, claramente hablamos de tempestad y hablamos de no sucumbió la eternidad, y sí, esos tres tienen esta cuestión evocativa y más poética. Sin embargo, pues 4 documentales de los de desapariciones muestran mucho más a las mujeres como agentes en el espacio público, acompañándonos juntas en los procesos, generando o regenerando estos vínculos, autocuidándonos en colectivo y liderando
Entonces, bueno, y respondiendo, continuando con cómo representamos esto, es decir, ellas creo estamos hablando del horror, del terror, de lo que nos desborda, pero al mismo tiempo de cómo estamos resistiendo, y casi yo llevaría esa palabra a otro lugar. O sea, me parece que no son solo resistencias, me parece que son reimaginaciones posibles, eso, colocarnos en los lugares otros, ¿no? Como practicante narrativa, que también mencionamos que soy, pensamos que las formas, las maneras, el cómo narramos una historia, no el qué narramos, el cómo lo narramos, tiene efectos en nuestra capacidad de seguir habitando la vida. Entonces nos interesan narraciones que nos inviten a seguir andando, ¿no? O sea, no solo a mostrar el terror, sino a mostrar cómo existimos. No sé si respondo de alguna manera. Por otra parte, la pregunta de Jennifer allá en Facebook, gracias. Sí, diríamos, bueno, yo básicamente me acerco a los estudios de cine, sin ser especialista. Yo soy un sujeto contaminado y queer en esta academia, ¿no? O sea, es decir, he bebido de muchos lugares, pero yo bebo del cine, ¿por qué? Por el hito, ¿no? O sea, es decir, por esta mujer está diciendo esto, es la primera vez que es reconocida en la historia en México y habla de esto. Entonces mi contacto con el cine, con esto quiero decir, no soy especialista en cine de ficción, no soy especialista en terror de ficción, y creo que es algo distinto. O sea, la ficción nos invita a crear una historia que no es. Y esto, el terror documental nos habla de una historia que sí es, pero no solamente. Terror documental en clave de reexistencia, de seguir viviendo. Y cuando hablas, preguntas que si las mujeres tenemos concretamente, pues sí, como una forma diferente de narrar frente a lo dominante, diría que sí, pero no basada en argumentos esencialistas, sino más bien complejizando el sujeto político, mujer, y más de la mano de lo que Silvia López Gil habla desde nosotras, que es un común no identitario que recupera las voces de las clases populares, que extrae su potencia de la fuerza colectiva, que pone en la mesa el desafío de lo común, que afirma las diferencias, pero para poner al frente las luchas por la igualdad radical. Entonces, bueno, eso es importante. Por otro lado, el archivo vivo. Gracias, y me importa mucho desbordar la academia justo como estos formatos de Facebook, es decir, ¿cómo podemos hacer para que esto que estamos pensando aquí, que a veces suena difícil para otros contextos, pueda ser compartido, ¿no? Y bueno, ya no sé si me va a dar tiempo, porque el tiempo lineal de la academia nos marca ciertas cosas, pero a mí me interesan mucho las metodologías de creación artística desde el ejercicio reflexivo, que tampoco es nada nuevo, es decir, he pensado mucho en cómo podemos comparar el proceso de investigación para hacer un documental, el proceso de investigación para escribir algo periodístico y el proceso de investigación en la academia. Claro, tenemos lenguajes distintos y a mí me interesará convertir esto que estoy hablando en formatos que contribuyan con visibilizar. Y entonces, concretamente, la idea es una archiva audiovisual viva, inspirada en la obra de la artista Mónica Mayer, a quien ya le pedí permiso y me dijo, por favor, sí. Y entonces ella lo que hace en su archiva de mujeres artistas en México es juntar fotos de estas mujeres y poner atrás nombres de su obra, y me encantaría eso, ¿no? Poner imágenes de estos trabajos y hablar pues de las frases que a mí me han movido, ¿no? Como una especie de formato artístico para poder ser compartido en otros lugares. Y finalmente, gracias Silvia por la pregunta y el apunte, ¿no? De lo de la ética, como lo nombré. Sí, el acto de amor y cómo querer mirar. Bueno, yo puedo hablar de mí, que es lo que puedo hacer ahora. ¿Por qué querer mirar? Porque me ha trastocado este contexto. Espero no llorar ahora, ¿no? Pero pues ha sido muy difícil. Y entonces primero lo miré de lejos, ¿no? Lo miré en la maestría cuando no estaba en México. Y ahí fue cuando desaparecieron los 43. Claro, ahí no había empezado. Pero yo decía, ¿qué podemos hacer? Y me ha tomado tiempo, me ha tomado distancia y me ha tomado mucha voluntad. Y creo que es lo que nos toma a las personas que nos conmueve esto que está pasando, que nos condolemos y que seguimos caminando. Y pues este acto de amor tiene que ver con que creo que somos algo más que esto que nos está desbordando y que merecemos seguir viviendo, ¿no? Y como ahora estoy muy cerca del territorio y de los pajaritos y de los colibríes y de las flores, usé la palabra vida, porque a mí la vivo desde ahí. Pero bueno, gracias por la invitación y pienso que por ahora reformularía esta ética como éticas revitalizantes.